Un saludo para todos. Hoy vamos a tener el video 506, pero este va a ser un video de datos históricos. Voy a hablar del cuarto milenio antes de Cristo, o sea, del año 4000 al 3000 abarca este milenio. Y voy a hablar acerca del siglo 40 antes de Cristo para que tomen sus anotaciones ahí. Y esta información es muy buena, hermanos, en el estudio de la Biblia, porque de repente vamos viendo la Biblia y no la empatamos o no la analizamos con la historia secular, y esto nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, el siglo 40 antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo abarca del año 4000 al 3901. ¿Qué pasó en esos primeros 100 años? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué revelación hay y qué es lo que Dios trató con Adán, qué mandamientos, ordenanzas, juicios, qué era lo que este hombre, que este siglo 40 yo lo he titulado en mi estudio personal como la inauguración de la tradición oral, porque el primero que tuvo este compromiso y obligación fue Adán. Entonces, le doy gracias a Dios porque ya 506 videos, y ahora que vamos a meter algunos de historia, pues va a ser muy importante para nuestro crecimiento, ¿no? Voy a ver varios puntos que van a ser muy importantes, y esos puntos hay que analizarlos para ver qué información tenemos desde este siglo, ¿no? Bueno, punto uno es que la creación de Dios fue en ese siglo. Él hizo todo lo visible, lo invisible, lo que podemos ver, analizar, tocar, estudiar, pero también lo que no. Él en el relato 1 y 2 de Génesis nos habla de una creación total que él hizo desde el siglo 40 a.C. Muy alejados estamos de ese 1931 con la teoría del Big Bang. O sea, las teorías de ese nacimiento de la Tierra o de esa evolución de la Tierra son muy nuevas. O sea, eso es muy reciente. Lo antiguo y que no predicaban los antiguos era nada de esos nacimientos así como fabulosos, ¿no? Sí se inventaban sus nacimientos, sí hablaban de mitología, sí hablaban de muchas cosas, pero eran meramente religiosas, ¿no? Ya caemos algo científico, pero es nuevo. Lo otro era meramente religioso, ¿no? O mitológico. Entonces, vemos la creación, que también cuando nosotros queremos abundar en el estudio de la creación, no solamente nos podemos basar a Génesis 1 y 2, porque también en el libro de Job hay algunas partes esenciales de la creación, y también en los libros de los Salmos y Proverbios. O sea, varios escritores a través de los años, de los siglos, hablaron y tuvieron esa confianza, credibilidad en el relato de la creación, la cual entonces es de los primeros puntos que tenemos que ver, ¿no? Entonces, punto 2 es que en ese siglo empieza a existir la humanidad, lejos de lo que nos dijo con su teoría de la evolución Darwin, por allá en 1859 más o menos. Muchísimo antes de esas teorías falsas, la humanidad empezó a existir en Adán. Él fue el primer hombre, y fue un hombre que no evolucionó en el sentido de especie ni de ser. Él fue un hombre creado totalmente con la capacidad intelectual, racional, con una inteligencia suprema, superior, con una santidad, con un poder para comportarse bien, entendiendo la santidad. O sea, con unos conceptos muchos más elevados que nosotros, que los debemos de buscar, pero eso lo vemos desde el siglo 40 antes de Cristo, que llega entonces a la existencia este primer ser humano, donde no hay nada que ver con los millones de años, nada que ver con que se reprodujeron y nada de eso, especies o evolucionaron. No tiene sentido eso, sino que desde el siglo 40 vemos esto. La ciencia obviamente ocupa los millones y millones de años para que podamos creer a sus teorías acerca de la evolución, porque si realmente pusieran tiempos donde nos pudiéramos dar cuenta o comprobar, pues sería imposible, ¿no? Entonces, desde el siglo 40 también vemos un dato importante: el núcleo de la familia, que es un hombre, una mujer, que ellos se pueden reproducir. Y eso es muy importante que sepamos, que desde la existencia del hombre, esta información, esta orden, esta ley divina empezó a correr, a circular. Entonces ya lo de que las relaciones hombre con hombre, mujer con mujer o del mismo sexo,
se lleven a cabo o que realmente sean hasta legales o oficiales, pues eso ya es más nuevo. Lo primero que se vio históricamente en este siglo es que Dios instituyó la pareja como un hombre y una mujer que podían reproducirse, y ese es el núcleo de la sociedad, el núcleo de la familia. Hay 39 países que permiten esta acción antibíblica. De hecho, Grecia en el 2024, en este año, fue el último en aceptarlo. Y creo que en Israel, fíjense, los que tienen la ley de Dios lo aceptan cuando lo hacen alejados de ahí. O sea, que lo hacen como en el extranjero, ¿no? Entonces, y el primer relato de estos actos, pues lo vemos en Sodoma y Gomorra, donde ya los seres humanos, pues, tenían esta tendencia que para Dios es un desvío, ¿no? Que no debe ser así. Entonces, desde el siglo 40, el núcleo de la familia fue la pareja hombre-mujer, es lo original y lo que Dios instituyó que fuera, ¿no? Entonces, si nosotros los seres humanos en este siglo, en este tiempo, siguiéramos con este plan, realmente nos evitaríamos muchos problemas que conlleva este tipo de situaciones de relaciones, tanto como emocionales, sentimentales, de salud. En todo tipo de cosas el mundo estaría un poco menos mal, ¿no? Pero vemos que se ha corrompido ese plan, se ha distorsionado, se ha desviado, algo que desde la antigüedad fue puesto por Dios y que no es nada nuevo lo que está pasando, sino que es un desvío fuera del núcleo familiar. Entonces, desde este siglo también, el hombre entendió con Adán que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, esa imagen y semejanza de Dios que Dios puso en este primer Adán era para que él más adelante empezara a transmitir esta información de lo que Dios había hecho con él, tanto en el huerto, tanto en su vida, en lo personal como en lo marital. Él tenía que empezar a compartirlo porque la revelación se la estaba dando Dios a él. Entonces ellos iban a ser el ejemplo de todo lo que Dios había puesto en ellos, llámense valores, principios, ética, moral. Ellos serían los encargados de transmitirlo más adelante. Entonces, otro de los objetivos que podemos ver como información de este siglo es la multiplicación que Dios les ordenó, que para eso los había juntado, creado, y la de gobernar sobre la creación, cuidarla y saber que iban a ser bendecidos por Dios. Es decir, el hombre desde un principio, el primer Adán, él supo que tenía que gobernar sobre sus pasiones, sobre su carnalidad, sobre sus deseos que no iban acorde a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, el hombre debe de saber gobernarse, pero eso lo vemos desde el siglo 40 antes de Cristo, que Dios les dijo eso, que iba a haber situaciones carnales, corporales, pero ellos tenían que gobernar. ¿Para qué? Para que siguieran cumpliendo con el rol de representarlo en la tierra, ¿no? Entonces, el relato de la creación, todo lo que Dios hizo, el proceso que Dios hace en el día 1, 2, 3, 4, como lo leemos en Génesis, eso es un relato que Dios primeramente le tuvo que dar a Adán. Yo le llamo las charlas de Dios con Adán, donde yo siempre he pensado que Dios le dijo, mira Adán, hice la tierra así, la tierra tenía la materia prima, la hice así, fui construyendo esto, fui poniendo esto, hice las plantas, hice los animales. Él le fue contando, le fue relatando para que Adán esta información la atesorara y después él la transmitiera. Por eso Dios le cuenta todo lo que hace, le dice cómo lo hizo a él, de dónde lo hizo. Mira, Adán, te hice del polvo de la tierra, tú no estás hecho para estar solo. Después te traje esta mujer, Eva, te dormí para traerte. Entonces, Adán tenía que atesorar toda esta información para después que pasarla al mundo. O sea, para que fuera una buena religión, para que fuera una verdad, para que conocieran al Creador, para que conocieran cómo lo hizo, el orden del mundo, la posición de Adán, que él representaba a Dios. Entonces, ¿cuál iba a ser uno de los principales trabajos de Adán? Transmitir esta información. O sea, he ahí la tradición oral. Yo te voy a contar lo que Dios me contó, lo que Dios me dijo, lo que pasó. Por eso Dios a él le dio mucha vida. Al rato vamos a ver que vivió 930 años. Entonces,
Los primeros relatos de esta información lo tuvo que pasar Adán, ¿no? Y ahí es donde vemos que en la civilización, el hombre que ha inventado cosas, el hombre que ha inventado su cosmovisión, ha inventado las cosmogonías, o sea, todo este tipo de cosas son porque a raíz de que empieza Adán a transmitir esta información, entonces se empieza a distorsionar. Es como cuando te cuenta algo tu abuela y luego tú se lo cuentas a tu hijo diferente, como lo que comúnmente llamamos como teléfono descompuesto, es lo que iba a empezar a pasar. Y ya más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que ya los sumerios tenían su cosmovisión, tenían su inicio del mundo, tenían sus dioses, ellos tenían sus costumbres, sus ordenanzas, los egipcios, los griegos, pero es a partir ya del siglo XXIII en adelante que eso pasa, pero previamente lo que estaba ordenado que toda la humanidad hablara era lo que Adán sabía, ¿no? Entonces, vamos a saber también que por medio de la creación, Adán sabía perfectamente para qué eran los astros, para qué estaba el sol, la luna y las estrellas. Y él sabía que esos eran solamente para hacer una función que Dios les había indicado y que ellos se beneficiaban para entender los tiempos. Siglos más adelante vemos que inmediatamente esta tradición oral se distorsiona, se desvirtúa y tanto los romanos, los griegos, los egipcios empezaron a adorar al sol porque se va distorsionando esta tradición oral que empezó con una verdad de Dios transmitida a Adán. El descanso también es algo que desde el siglo 40 antes de Cristo fue decretado. El hombre tiene que entender cómo está hecho, cómo está elaborado. El hombre tiene que descansar, no se tiene que dedicar solo a lo suyo, no se tiene que dedicar solo al materialismo ni al humanismo, sino que el hombre está obligado a descansar porque es una ley divina. ¿Desde cuándo? Desde el siglo 40 antes de Cristo está esta ley, que el hombre debe descansar un día. ¿Para qué? Para dedicárselo a Dios, para ir a adorar a Dios, para ir a alabar a Dios. Ahorita el mundo lo ve como que ir a la iglesia no es para mí, ir a la iglesia pues solo los hermanos, ir a la iglesia la gente que no tiene nada que hacer. No, desde el siglo 40 antes de Cristo fue una ley, una orden que el hombre tenía que descansar. Aún en el paraíso, en el huerto, Adán estaba obligado ¿a qué? A preparar un tiempo especial para Dios. Otro de los puntos es también los mandamientos que ya tenía Adán ahí mismo en el huerto. Ahí ya tenía ordenanzas, ya tenía restricciones. Por ejemplo, una es que él no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una restricción. El hombre siempre ha tenido restricciones. Dios siempre lo ha acercado para que no le vaya mal en cosas. No es nuevo. Otra de las restricciones es que, o de los juicios, desde un principio es que si comía, iba a morir. Iba a morir. Entonces, el hombre siempre ha vivido bajo juicio. La desobediencia trae juicio. Y Adán lo sabía. Por eso él debía restringirse. Ahora el humano tiene que saber que eso no es nuevo. Desde que el mundo fue iniciado, estas reglas estaban. Entonces, necesitamos cuidar estas restricciones, aunque para el pueblo de Israel la ley llegó hasta el siglo XIV antes de Cristo en el Sinaí, pero no quiere decir que ellos vivían sin ley. No quiere decir que ellos no tenían ordenanzas o mandamientos o estatutos. Claro que los tenían. De hecho, tenían promesas. Si él comía del árbol de la vida, él iba a vivir. Si él era obediente a Dios, él iba a vivir. O sea, siempre hubo promesas, siempre hubo que tener la fe activada. Él tenía que creer que si comía vivía y que si comía moría. Eso está desde el siglo 40. Desde ese siglo también lo que Dios nos ha enseñado es que hay un enemigo. El diablo, Satanás, como tú le quieras nombrar, desde el siglo 40. Esto no es nuevo. Así como empezó el mundo, también ha estado ese enemigo. Y también nos enseñó su estrategia. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Llevarnos a desobedecer a Dios. Llevarnos a usar nuestros sentidos para que nosotros en el desear, en el querer, en el que se nos antoje, en el que lo que miro lo quiero,
los usa para distorsionarlos y llevarnos solamente a una emoción carnal, a una satisfacción inmediata. Y es algo que el enemigo mostró su estrategia desde el siglo 40 antes de Cristo. Él dijo cómo iba a trabajar, cuáles eran sus objetivos, que era hacer que tú y yo nos desviáramos del propósito de Dios y de sus ordenanzas. Entonces, esto lo hemos sabido desde siempre, ¿no? También hemos sabido que Dios lo que primero ha querido es tener una relación personal con el ser humano. Lo ha buscado en todas las generaciones, pero nos lo enseñó con Adán. El visitarlo, platicar con él, hablar con él, siempre estar con él, atenderlo, o sea que iba una plenitud humana. Eso está decretado desde el principio, pero nosotros hemos ido olvidándonos de esas promesas, ¿no? La humanidad. Entonces, ¿qué otra cosa hemos sabido desde ese siglo lejano? Bueno, que el pecado, si desobedecemos a Dios o si dejamos de dar en el blanco, que es lo que significa pecado, errar, nos vamos a alejar de Dios. Nos vamos a sentir avergonzados de Él. Que la naturaleza humana es echarle la culpa a otro, lo vemos desde este siglo. Eva y Adán inauguraron esto. Entonces, que queremos justificar lo que hacemos, lo hemos sabido siempre. Entonces, no es nuevo lo del pecado, ni son pecados inventados, ni la naturaleza se ha vuelto el hombre más pecador, ¿no? Sino que ha estado en nosotros esa naturaleza después de la caída, ¿no? Entonces, el juicio también lo tenemos claro, que Dios se va a justiciar al que desobedezca, que lo justo es que pague un precio, y lo vivimos todavía. La mujer sufre al tener hijos, fue decretado en el siglo 40 antes de Cristo. El hombre, cada que suda, cada que sufre para ganar su salario, para que le vaya bien, se tiene que acordar de que eso Dios se lo dijo a él. Eso ha existido en todas las generaciones. Que el enemigo va a estar eliminado, que el enemigo va a estar derrotado cuando Dios lo decida, también siempre lo hemos sabido. Que va a haber una diferencia entre la obediencia y la desobediencia, siempre lo hemos sabido. Cuando ellos obedecieron, vivieron en el huerto de Dios, literal. Pero cuando ellos desobedecieron, entonces los expulsaron. ¿Esto cuándo fue la expulsión del huerto del Edén? En el siglo 40 antes de Cristo. Lo sacaron de ahí para que ellos vivieran una vida diferente, ¿no? Las ofrendas, a raíz de que ellos salen, entonces de ahí sus hijos, dice la Biblia, que quieren tener, ofrecerle algo a Dios, acercarle algo a Dios. Era imposible regresar al jardín, era imposible porque Dios había puesto seres ahí para que ellos vieran que la única forma de acercarse a Dios era por medio de la voluntad de Dios. Ellos ya habían cortado comunicación, Dios ya no los visitaba como antes, ellos ya no lo miraban como antes porque el pecado los había cegado. Esa revelación continua había quedado eliminada. Entonces ellos ahora se sentían solos y debían de buscar la manera de acercarse a Dios, y empiezan entonces las ofrendas, ¿no? Adán le tuvo que decir a su hijo, Dios le tuvo que decir a Adán cuál era la manera de acercarse. Por eso lo importante de la tradición oral. Adán le tuvo que decir a sus hijos, cuando nos queramos acercar a Dios, necesitamos acercarle algo, ofrendarle. Él está ahí arriba, lo que puede subir es algo que quemamos, entonces Él lo recibe como algo agradable. No, Dios me lo dijo, entonces hay que hacerlo así. Entonces ellos, vemos que van y le ofrecen algo al Señor, y desde ese siglo nos damos cuenta que Dios no solamente va a aceptar lo que le des, sino quién se lo da, el ofrendante. Toda esta historia nos lo dejó el siglo 40, hermanos. Y ahí es donde nosotros vamos a ver cómo inmediatamente, cuando llegas al capítulo 5, o sea, han pasado 130 años ya cuando Adán tiene a Set, ¿no? Entonces el tiempo en la Biblia pues pasa rápido. En este siglo también conocimos al primer muerto, que fue Abel, porque su hermano Caín lo mató. Entonces también encontramos al primer asesino de la historia, fue en este siglo, y que Dios ahí se hizo literal aquella promesa que Dios les dio de que iba a haber una enemistad entre el que buscara a Dios y el que no. Y ahí vimos claramente que Caín no lo buscaba,
y Abel sí, entonces lo mata, y desde ahí empezó, entonces desde este siglo, una enemistad terrible, y empiezan los dos linajes donde Caín iba a vivir sin agradar a Dios y Abel iba a morir, pero Dios les iba a sustituir en el siglo 39 a.C. por medio de Set, al que iba entonces a continuar con esta redención. Entonces, ¿qué podemos ver también? Que Adán, pues el primer muerto bíblicamente que experimentó fue el de un hijo, ¿no? Y que pues obviamente analizando nosotros como ser humanos sabemos que él necesariamente vivió reprochándose por su pecado, oyendo a sus hijos las quejas, las lamentaciones y de todo lo que había pasado por su error junto con su esposa, ¿no? En este siglo, cuando analizas Caín y Abel, cuando la historia de este primer asesinato y que Dios maldice a Caín y que él se va, él empieza a hacer las primeras ciudades, las primeras construcciones, los primeros instrumentos musicales, usar el metal. Ellos empiezan a trabajar una vida alejada de Dios. Desde el primer siglo de que Dios hizo a Adán, que es el siglo 40, ellos empezaron a construir, empezaron a vivir sin Dios, empezaron a trabajar, pero para ellos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver la importancia de que Dios esté en nuestra vida y no, porque entonces todo ese grupo de Caín empezó a vivir de una manera pues alejada de Dios. Entonces, la tradición oral, por eso Dios le dio esos relatos para que Adán los pudiera transmitir a su familia. Y ya vemos que Abel aceptó ese relato, por eso dio una buena ofrenda, y Caín no lo aceptó, por eso ofrendó lo que quiso, y eso lo vemos en nuestro siglo. Hay quien le da lo mejor a Dios, hay quien no, hay quien escucha la verdad, hay quien no, hay quien la distorsiona, pero esto no es nuevo. Esto es lo primero que hubo en el mundo. Entonces, en este siglo vemos que esta genealogía de Adán es simple y sencillamente porque ellos empezaron a transmitir de una manera verdadera la tradición oral que Dios les había dado. No la distorsionaron, no la maquillaron, no se la adjudicaron para su beneficio, sino que solo fueron transmisores. Otra cosa que nos debe de interesar mucho es que Adán, este hombre que nació en este siglo, él fue contemporáneo hasta Lamec, que fue el papá de Noé. No alcanzó a Noé, pero sí a Lamec. Entonces, imagínense estas 9 generaciones, porque vivió 930 años, que ellos, Adán, su hijo Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, ellos pudieron escuchar de primera mano toda esta tradición oral por parte de Adán, porque él fue contemporáneo de ellos, o sea, ellos vivieron en el mismo tiempo. Entonces, otros puntos ya para finalizar este video del siglo 40 es que, por ejemplo, en el libro de Job vemos que a Job se le hace una pregunta, ¿no? Y dicen, ¿naciste tú primero que Adán? Dando veracidad en el tiempo de Job, que Job es allá del tiempo de Abraham, de Jacob, de los patriarcas, como confrontándolo cuando estaba viviendo ese proceso terrible. Dicen, tú no eres primero que Adán, dándole veracidad a este personaje, ¿no? También vemos que Oseas se menciona que Adán fue el que rompió el pacto, o sea, traspasó lo que Dios había puesto en sus manos. Otro dato importante es que Adán está en la genealogía de Jesús en el libro de Lucas. O sea, durante toda la historia, durante todos los siglos, Adán ha estado presente como el primer hombre que Dios hizo. De hecho, el apóstol Pablo habla mucho de él. En algunas partes dice que así como en Adán todos mueren, porque por él entró la muerte, pero luego dice, pero en el postrer Adán, o sea, en Cristo, todos somos vivificados. Timoteo también habla de Adán cuando dice que Adán fue hecho primero que Eva. Timoteo también da veracidad al personaje y Judas lo pone como el primero en la creación. Judas lo pone como el primero, o sea, le da ese lugar y luego dice que Enoc es el séptimo, como lo dice la genealogía. Entonces vemos, hermanos, cómo este personaje que Dios lo hizo en el siglo 40
ha sido uno de los más comentados, criticados y por otros alabados, o como usted le quiere decir. Pero toda esta información que yo le acabo de dar viene a raíz de este siglo, y de ahí estas bases, estas leyes, estos fundamentos, estas ordenanzas, promesas, juicios, que son lo primero que Dios hizo para que entonces la tradición oral, que es que Adán le empezó a decir a sus hijos lo que tenían que hacer, cómo lo debían de hacer, enseñarles lo de Dios. Este fue el hombre que tuvo que inaugurar esa tradición, que después nosotros ya nos ha llegado de manera escrita, nos ha llegado en nuestras Biblias, en nuestras manos, y espero que este libro de historia, que este video de historia te ayude para que entonces puedas buscar de una manera diferente conceptos seculares, históricos del mundo, para que entonces puedas tener un estudio más conciso de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.